Nunca imaginé que sería la abogada de mi madre, un giro increíble en el juicio que nos uniría. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La sala estaba llena de murmullos inquietos. El aire pesado. Mi corazón latía como un tambor descontrolado. El sudor se deslizaba por mi frente mientras miraba a mi madre, sentada con la cabeza gacha, perdida en sus pensamientos. Un juicio que prometía ser el infierno para ella, se había convertido en la tormenta más oscura de nuestra vida. Mis manos temblaban. La incertidumbre me aplastaba. Había sido abogada durante años, pero defender a mi madre era diferente. Era un laberinto emocional. Nunca había imaginado que sus problemas legales nos llevarían a este punto. Esa tarde, el destino me empujó a asumir el rol de su defensora. Recuerdo cómo la noticia llegó de repente, como un rayo. Mis amigos, mis colegas, miraban con ojos llenos de compasión y sorpresa. Mi madre. La mujer que había estado siempre ahí, ahora, en la cuerda floja, acusada de un crimen que no cometió. Un susurro corría entre la multitud: es imposible que ella haya hecho eso. Y yo me sentía atrapada. El pasado empezó a rebotar en mi mente. Recuerdos de risas, de caricias suaves en mi cabeza cuando era niña. Pero había algo más profundo, un secreto familiar que ahora germinaba en el aire tenso de la sala de juicios. La gran revelación, un oscuro secreto que presentaba una sombra sobre todos nosotros. No podía dejar que la verdad saliera a la luz. No quería arrastrar a mi madre más allá del abismo. Mientras los fiscales presentaban pruebas, cada palabra era un golpe. Una parte de mí quería gritarles que no tenían idea de quién era realmente mi madre. Por otro lado, la desesperación me consumía. Se estaban moviendo deliberadamente para rasgar nuestras vidas en pedazos. Sentí la presión en mi pecho, como si el aire se escapara de mis pulmones. Era un juego demasiado arriesgado. Tu madre no es una santa, murmuró alguien detrás de mí. Susurros crueles llenaron la sala, reacciones que expandían la incredulidad. Me volví y vi la mirada crítica de los demás. El juicio no era solo por un crimen, era un juicio público de mi familia. Las luces brillantes del tribunal resonaban en mi mente. La verdad y la mentira se entrelazaban. Con cada testigo, cada testimonio, crecía mi ansiedad. ¿Y si no podíamos ganar? ¿Y si ella terminaba tras las rejas? La idea era insupportable. Un nudo se formó en mi garganta. La imagen de su rostro llenó mi mente, el dolor, la decepción. ¿Qué haría yo en su lugar? Mis ojos se encontraron con los suyos. Era un instante. Un segundo donde se habló más que en horas de palabras. En ese silencio espeso, una chispa de esperanza se encendió. Su sonrisa tenue quebró la tristeza en su mirada. Confía en mí, parecía decir. Y en ese momento, supe que teníamos un combate por delante, pero entonces, el juez hizo una pausa. Tengo algo que anunciar. Su voz resonó en el aire cargado. El tiempo se detuvo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿No podía ser que noticia sombría cambiaría todo? Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que se vienen, y mientras estés ahí, aplasta ese botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. El juez inclinó la cabeza ligeramente, ajustándose las gafas con una mano temblorosa. Había una gravitas palpable en su presencia, su rostro marcado por la experiencia pero también por el peso de la culpa ajena. Debido a nuevas evidencias presentadas por la defensa, sus palabras flotaron en el aire como una nube oscura, llenando la sala con una tensión eléctrica. Sentí que el tiempo se desvanecía,
Cada segundo se convirtió en una eternidad. ¿Nuevas evidencias? ¿Qué significaba eso? Mi mente corrió con cada posibilidad, pero nadie estaba preparado para la tormenta que se avecinaba. El silencio ensordecedor fue interrumpido por unos papeles que se deslizaban sobre la mesa. Alguien había hecho un descubrimiento impactante que podría cambiarlo todo. Miré a mi madre, su expresión se tornaba en una mezcla de miedo y incertidumbre, mientras el juez seguía hablando, intentando presentar de manera neutral la sorpresa que había surgido en la defensa. Las dudas comenzaron a surgir, las miradas acusatorias que antes erguían su voz a susurros se transformaron en un murmullo de confusión. La balanza de la justicia se tambaleaba, no solo por las pruebas que se habían presentado, sino también por los antiguos secretos que así amenazaban con salir a la luz. No podía haber sucedido, murmuró la fiscal, casi en estado de incredulidad. Su reaccionar era una mezcla de rabia y desamparo, y sentí que en medio de toda esta confusión, su angustia resonaba conmigo. Había algo allí que parecía no encajar, una verdad subyacente que emitía ecos de nuestras propias historias. Esto no es suficiente para cambiar el rumbo del juicio, insistió, girando en su silla con frustración. Y entonces la primera ola de revelaciones comenzó a desbordarse. Un testigo anónimo ha salido a la luz, continuó el juez, su voz sonando mucho más seria. Alegando que había alguien más involucrado en el incidente que se le acusa, un susurro colectivo se extendió por el tribunal. ¿Quién podría ser este nuevo testigo? La inquietud y la esperanza se hicieron un solo cuerpo dentro de mí. La posibilidad de demostrar que mi madre era inocente se aferraba a mi corazón como un clavo ardiente. ¿Podría esto asegurar su libertad? Pero al mismo tiempo, una sombra de miedo se despidió de mis entrañas. Si se revelaban más secretos, ¿qué afectaría eso a nuestra familia? Incluso antes de que el juez terminara de hablar, un torrente de pensamientos empezó a invadir mi mente. Las historias que había escuchado en mi infancia acerca de las sombras que acechaban a mi madre aparecieron en mi memoria como imágenes fieles, cada palabra de advertencia de mi abuela sobre los peligros de la vida, que ahora aparecían en un nuevo contexto. Un grito ahogado brotó de mi madre. «Deténlo», exclamó, la angustia en su voz era desgarradora. «No puedes dejar que eso suceda». Su mirada se encontró con la mía, y en ese instante entendí que su miedo no era solo por ella, sino por lo que podría salir al descubierto. El juez frunció el ceño, mirando a mi madre con una mezcla de sorpresa y comprensión. Era un momento significativo, se sentía la lucha entre lo que era legalmente correcto y lo que era necesario proteger. ¿Sobre qué base se está pidiendo que sea reconocido este testigo?, preguntó el juez con formalidad. Buscando una respuesta, la fiscal se inclinó hacia adelante, deseosa de que cada segunda contara. Si se confirma que este testigo puede probar que hubo otra persona en la escena, eso cambia las reglas del juego de manera drástica. Las palabras pesaron en el aire. Esa verdad revelada traería con ella nuevos peligros. Mis manos se apretaron, la realidad de la situación se convirtió en una mezcla de desasosiego y determinación. Sabía que debía proteger a mi madre, pero el riesgo de herir a nuestra familia, de abrir heridas que ya habían sido cicatrizadas, me provocaba dudas. ¿Quién es ese testigo?, volví a preguntar, fiel al temblor en mi voz. Dentro de mí, sabía que debía haber más involucrados. Esta batalla no solo se libraba en la sala del tribunal, era una guerra de secretos. El juez interrumpió mis pensamientos. La audiencia se reanuda en 2 horas, anunció, y ahí estaba yo, la abogada de mi madre, sintiéndome más perdida que nunca. Mientras salía de la sala, muchas preguntas giraban en torno a mi mente. ¿La verdad podría liberarnos o destruirnos? Lo que estaba destinado a ser una lucha por la inocencia ahora se convertía en una búsqueda caótica de la verdad. Mi corazón latía más rápido, anticipando la hora de la verdad en ese oscuro laberinto que parecía convertirse en nuestra vida, y luego, un último destello de lo inesperado, un mensaje llegó a mi teléfono, un número desconocido. Sé lo que pasará en el juicio. Hay algo que necesitas saber, y en ese instante, supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. La sala del tribunal se cerró detrás de mí,
un eco pesado que resonó en mi mente mientras buscaba aire fresco en el pasillo. La indignación y el temor se mezclaban dentro de mí como dos fuerzas opuestas, una implorando que luchara y la otra advirtiéndome que retrocediera. Dependía de mí decidir el rumbo de esta travesía, pero el miedo al desvelero de secretos, a lo que podría salir de la oscuridad, casi me inmovilizó, desesperada por encontrar respuestas. Saqué el teléfono de mi bolso y miré el mensaje una vez más, quizás esperando que en sus palabras se revelara una pista o un consuelo. Sé lo que pasará en el juicio. Hay algo que necesita saber. El remolino de pensamientos en mi cabeza dificultaba discernir si debía ignorarlo o seguir la insinuación. Eché un vistazo a mi madre, que aún parecía atrapada en la confusión del tribunal, y supe que no podía dejar que el destino se jugara sin hacer nada. Unos pasos resonaron junto a mí y me di la vuelta rápidamente. Era Rafael, uno de los investigadores que había trabajado en el caso antes de que se retomara la defensa. Su rostro llevaba la carga del mundo, arrugado por la preocupación. ¿Tú estás bien?, se atrevió a preguntar, con una fragorosa sinceridad en su voz. En su mirada vi la misma confusión que sentía yo, pero me percaté de que su preocupación era más profunda. ¿Y mi madre? No sé qué hacer, le respondí, con la voz quebrada. Rafael se acercó un poco más, su presencia me dio algo de fuerza. Escucha, han surgido muchos rumores en los pasillos. La defensa cree que el nuevo testigo podría ser alguien clave para abrir una nueva línea de investigación, pero hay más en juego aquí, cosas que ni tú ni tu madre conocen. Mis ojos buscaron en los suyos, dispuesta a captar cualquier atisbo de esperanza, pero también reconociendo el peso de su advertencia. ¿A qué te refieres? Es complicado, pero hay una historia detrás del juicio, un lado oscuro que puede provocar más dolor. La verdad nunca llega sin víctimas, y con cada paso que den, más secretos podrían salir a la luz, explicó. Su expresión advertía que esa información no era fácil de digerir. Justo cuando pensaba en la posibilidad de ahondar en esas oscuridades, uno de los agentes del orden se acercó. Rafael, te están buscando. Algo acaba de pasar en la sala, dijo con urgencia. Sin poder evitarlo, el pánico se consolidó en su lugar. Voy a averiguar, prometió, antes de desaparecer en un torbellino de impaciencia. A solas, el frío de la incertidumbre me envolvió. La broma que siempre había sido la verdad de mi madre ahora era un laberinto intrincado, lleno de giros inesperados y callejones sin salida. Mientras mi mente se debatía, me di cuenta de que el mensaje desconocido aún estaba ahí, pulsando de manera insistente en mi bolsillo. Podía sentir el impulso del misterio llamando a mi puerta. Cautelosa, decidí que tenía que saber qué había detrás de esas palabras. Saliendo de los confines del tribunal, busqué un espacio más privado mientras mi corazón aceleraba su ritmo. Marqué el número y esperé. El eco de cada tono parecía resonar en mi interior como un tambor. Finalmente, escuché una voz al otro lado, grave y enigmática. Pensé que querrías saber la verdad. ¿Quién eres? ¿Qué sabes sobre mi madre y el juicio? Balbuceé, la ansiedad aferrándose a cada palabra, lo suficiente para saber que este no es un caso simple. Tu madre no es la única que tiene secretos, y el testigo hay cosas que cambiarán todo. Pero tienes que escucharme con atención. La verdad te liberará, pero también te atará a cosas que preferirías olvidar, respondió la voz. Cada palabra pesaba más que la anterior, y el último retazo me envolvió en un halo de inquietud. ¿Qué quieres decir con eso? Solo quiero saber la verdad acerca de mi madre, exclamé, sintiendo que cada fragmento de paz se desmoronaba. Verás, a veces la verdad se oculta tras capas de mentiras. La revelación de un testigo puede desencadenar un efecto dominó. Debes actuar con rapidez, antes de que sea demasiado tarde. Me advirtió, antes de colgar abruptamente y dejarme en la penumbra de la incertidumbre. En un instante, mis esperanzas y temores se confabularon en una sinfonía de preguntas. Me di cuenta de que estaba atrapada no solo en una batalla legal, sino en un juego cuyo desenlace afectaría toda mi existencia. Había un hilo del que debíamos tirar, pero también un camino lleno de trampas, y justo cuando pensaba que no podía haber más turbulencia, un nuevo mensaje se iluminó en la pantalla de mi teléfono.
confirmando que mi madre no era la única que cargaba secretos. Mis manos temblaban, y ya no estaba segura de si mi próximo paso sería hacia la luz o hacia un abismo impenetrable. El tic-tac del reloj resonaba en mi mente mientras miraba la pantalla de mi teléfono, el nuevo mensaje brillando con la promesa de respuestas que temían no estar preparada para recibir. Tu madre no solo está en juego. Hay algo más que debes saber sobre él. Sentí que el aire se me escapaba, como si cada palabra sustraía un poco de energía, dejándome exhausta. ¿Quién era él en este enigma? Era evidente que todo lo que conocía sobre mi madre y su situación estaba a punto de ser reconfigurado. Apreté el móvil contra mi pecho y ansié que Rafael volviera para que me ayudara a desentrañar esta maraña. De repente, la brisa fría proveniente de la entrada del tribunal me sacó de mis pensamientos. Avancé en ese océano de dudas, buscando un rincón donde pudiera reflexionar sin distracciones. Mi mente iba a 1000 por hora, el miedo y la determinación empujándose a la vanguardia. ¿Había alguna manera de proteger a mi madre de lo que estaba por venir? Era momento de actuar, y el tiempo se deslizaba entre mis dedos como arena. Finalmente, encontré un pequeño vestíbulo lejos de las miradas curiosas, un lugar donde podía escuchar mis pensamientos. Sentada en una silla de metal fría, traté de contener la tempestad interna. Con las manos temblando, decidí responder al mensaje, adquiriendo una resolución tan necesitada. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que sabe él? Escribí, mis dedos volando sobre el teclado en un intento de encontrar claridad. La respuesta llegó con una rapidez que me hizo dudar si, de verdad, estaba lidiando con una persona o una sombra. Nos cruzamos hace tiempo. Debes recordar todo lo que no quieres recordar. Mis labios se apretaron al leer esas palabras. Recuerdos de mi infancia emergieron como fantasmas. Momentos con mi madre, risa mezclada con la inquietud de un hogar que a veces parecía más un refugio de secretos que un lugar seguro. Pero la mención de una conexión anterior alimentó la inquietud. Había algo que había olvidado, algo que nunca debía haber ignorado. ¿Cómo me conoces?, pregunté, casi sin aliento. Mi corazón latía descontrolado mientras la sensación de estar en la cuerda floja se intensificaba, porque tú eres la clave. Tienes que decidir si quieres conocer la verdad o seguir en la ignorancia. Tu madre se enfrenta a un destino del que tú puedes liberarla, pero eso significa confrontar el pasado. La voz contestó, como si fuera la última oportunidad de escapar. ¿Qué era el pasado del que hablaba? Una marea de emociones me invadió. El deseo de proteger a mi madre se entrelazaba con el miedo a desenterrar algo que podría cambiarlo todo, algo que quizás haría que mi imagen de ella se desvaneciera como un espejismo. Me encontraba inmersa en mis dilemas cuando la puerta del vestíbulo se abrió con fuerza. Era Rafael de nuevo, su rostro delatando una mezcla de agitación y determinación. Tienes que venir, algo acaba de suceder en el juicio, me dijo sin aliento, la urgencia palpable en su voz. El miedo se apoderó de mí una vez más, un nudo en el estómago cuando pensé en lo que podría estar sucediendo. ¿Qué ocurrió?, pregunté, buscando su mirada, sintiendo que mis piernas vacilaban. Necesitan tu ayuda y la de tu madre. El testigo está aquí y parece saber más de lo que habíamos anticipado. Las cosas están tomando un giro inesperado, explicó, su tono imbuido de gravedad. Me levanté, sabiendo que el tiempo estaba contra nosotros. Debo averiguar más sobre él y sobre lo que ha pasado en el pasado, murmuré, los recuerdos pulsando en mi mente como un tambor lejano. Rafael asintió, captando la intensidad de mis palabras. Si hay secretos, tenemos que desenterrarlos ahora. No hay tiempo para titubear. Mientras seguía su paso hacia la sala del tribunal, la voz de mi misterioso informante resonaba en mi mente. La verdad te liberará, pero también te atará a cosas que preferirías olvidar. Cada paso hacia el juicio se sentía como un descenso a lo desconocido, una búsqueda de lo oculto que podría dejar cicatrices imborrables. Con cada pulso en mi corazón, cuestionaba si al final descubriría un sentido redentor o una devastación que cambiaría todo lo que creía. Cuando cruzamos la puerta principal, sentí que mi mundo estaba a punto de cambiar, y no estaba segura de si estaba lista para lo que fuera a revelar.
La sala del tribunal, antes solo un escenario distante, ahora era un campo de batalla donde las verdades ocultas podían definirme o destruirme. Y justo cuando estaba a punto de enfrentar ese destino, un grito resonó desde el interior, helando mi sangre y sacudiendo mi determinación: no estás sola. Nadie está a salvo. Las palabras reverberaron en el aire, sembrando un nuevo caos y desatando olas de repercussions que jamás imaginé. El grito resonó con una intensidad que me atravesó como un rayo. No pude evitarlo, mis piernas temblaron ante la inevitabilidad de lo que estaba por suceder. Rafael se volvió, sus ojos reflejaban el asombro de la revelación, y por un instante, la sala del tribunal se tornó un laberinto de miradas curiosas y murmullos inquietantes. La atmósfera palpaba el miedo como si fuera un ser vivo. Con el corazón acelerado, avancé hacia la puerta. Cada paso parecía resonar en mis oídos como un tambor de guerra. Al cruzar el umbral, la escena dentro del tribunal se extendió ante mí como un collage caótico de emociones. Los rostros de los testigos, los abogados, mi madre con su mirada distante, entrelazaban un drama que se sentía más grande que la vida misma. ¿Qué ha sucedido?, logré preguntarle a Rafael, temiendo que la respuesta pudiera cambiar nuestro destino. Ese testigo parece saber sobre el pasado de tu madre, de su vida antes de ti, respondió, su voz baja, como si temiera que el aire alrededor pudiera romperse en mil pedazos. Esa afirmación me golpeó como un puñetazo en el estómago, proyectando sombras sobre la imagen idealizada que guardaba de mi madre. Me situé al lado de ella. Su aspecto delgado y cansado me recordó de repente cuánto había luchado y sufrido. La forma en que sus ojos buscaban el horizonte, como si trataran de alejarse de toda la carga que se cernía sobre ella, me hizo sentir el deseo de protegerla, aunque la verdad pudiera ser un adversario formidable. Lo que sea que haga falta, estaré a tu lado, murmuré, tomando su mano, sintiendo su frialdad en mi palma. Me devolvió una mirada agradecida, apenas perceptible, pero lo suficiente para retroalimentar mi resolución. El abogado de la defensa, un hombre de semblante serio y ataviado con un traje oscuro que parecía pesarle, hacía gestos impacientes, ansioso por comenzar. El testigo se acercó, su rostro desgastado parecía un eco de secretos atesorados a lo largo de los años. La sala contuvo la respiración mientras su nombre resonó, un eco de intrusión. Déjame decirlo, solo lo sabrás si lo escuchas, declaró. Ella hizo cosas que la persiguieron y hay más en juego aquí de lo que se ha compartido. Mi corazón se detuvo. Todo lo que había imaginado eran las pequeñas verdades que habíamos compartido, no la posibilidad de un pasado lleno de sombras que pudiera amenazar nuestro presente. ¿Qué hiciste, mamá?, pensé, sintiendo que una brecha se abría entre nosotros, una grieta que podría ser difícil de sanar. La presión del ambiente creció, como si los muros mismos del tribunal quisieran derrumbarse. Rafael me miró, instándome a mantenerme firmemente en el presente, pero el peso del descubrimiento inminente era aplastante. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no se ha defendido?, preguntó el fiscal, su tono cortante como vidrio. Es que no tiene nada que decir ante las acusaciones. Metí mi mano en el brazo de mi madre, dispuesto a reclamar su voz, a gritar que no era solo una acusada sino una mujer que había luchado cada día por mi felicidad. No puede ser así, grité, y, en ese momento de desesperación, por fin, una chispa de entendimiento cruzó la mirada de mi madre. Sé lo que has escondido, dijo ella, con firmeza, mirándolo a los ojos. Pero no es el momento ni el lugar. Mis emociones ardían, tensa entre la necesidad de entender su pasado y el profundo deseo de proteger su presente. Pero eso no iba a ser suficiente. Todo lo que había querido olvidar parecía volver a surgir, encarnado en el testigo que la miraba con una mezcla de dolor y desafío. ¿Es el secreto más oscuro lo que realmente pone a tu madre en peligro? Su voz ahora resonaba con una confirmación que me despojó de cualquier sueño de tranquilidad. La sala se sumió en un silencio casi palpable mientras el tiempo se detenía y la realidad se definía por una simple línea que no sabíamos hasta dónde se extendía. Calle, replicó mi madre, su voz temblando. Pero por dentro, había un grito, una necesidad de combatir los fantasmas que habían estado atrapados en la
penumbra de nuestra familia, solo podía apoyarla, pero más que eso, debía decidir qué hacer. Si él tenía algo que decir, su declaración no podría ser ignorada. ¿Podría ser esto el momento en que finalmente comprendería nuestras verdades entrelazadas? La tensión en la sala se hizo insoportable. Antes de que pudiera formular mis pensamientos, el testigo tomó aire y pronunció la frase que hizo que todos en el tribunal se estremecieran. Tu madre no es quien tú crees que es. Y él, el hombre que ha estado tras de ella, guarda un secreto que involucra tu vida, dijo, el horror salpicando cada sílaba. La revelación cayó sobre mí como una tormenta. La incertidumbre me envolvió, casi me ahoga. Había cruzado la línea entre un pasado que creía conocido y un futuro que amenazaba con deslizarse de mis manos. La carga de aquellos secretos podría ser la razón de por qué todo había tomado este rumbo. Así estaba, atrapada en un laberinto emocional, con mi madre en el centro de la tormenta, y sin saber si salir a la luz significaría hallazgo o ruina. En ese momento, el tiempo se volvió un enemigo. Y con un último grito en la mente, resistí la tentación de voltear y huir, decidida a enfrentar lo que viniera. Justo cuando esa determinación floreció, la realidad se escabulló otra vez de mis dedos, y una voz interrumpió, con tono sereno y calculador, todo puede cambiar, pero a veces, hay que aceptar la verdad para encontrar la redención. ¿Estaba lista para explorar lo que eso realmente significaba? ¿Estaban dispuestos mis lazos de amor a resistir la marea de secretos que amenazaban con arrasarlo todo? La sala parecía girar a mi alrededor, pero en lo profundo, sabía que debía enfrentar el futuro con valentía. La decisión estaba en mis manos. Un silencio pesado se extendió por la sala mientras el testigo se preparaba para dejar caer más revelaciones. Mi corazón latía ferozmente, cada pulsación resonando en mis oídos como una sirena en medio de la tormenta. Me volví hacia mi madre, buscando en su rostro alguna pista de lo que estaba a punto de ocurrir, pero se limitó a apretar mi mano, dejando que la calma y la determinación flotaran entre nosotras. ¿Qué tipo de secreto?, murmuré, su mirada era un océano de complicaciones. La habitación no era solo un tribunal, era una prisión de verdades no dichas. El testigo respiró hondo, como si su declaración fuera un artefacto que había estado guardando durante años. Tú no eres solo su hija, eres el resultado de decisiones que ella tomó en condiciones extremas, decisiones que la llevaron a esconder su pasado para protegerte, declaró, su voz resonando como un eco distante. La revelación me golpeó como un látigo. La idea de que mi vida había estado construida sobre cimientos de mentiras y decisiones osadas me sobrecogió. La mirada de la gente en la sala se tornó aún más curiosa, como si estuvieran ansiosos por ver cómo reaccionaría ante la sacudida emocional que esto significaba. No, eso no puede ser cierto, balbuceé, pero ya era demasiado tarde. En mi interior, algo comenzaba a desmoronarse. Rafael me apretó el brazo como si pudiera darme fuerza a través de ese simple gesto. Mi madre seguía mirándome con una expresión que combinaba arrepentimiento y amor, una mezcla compleja que me hacía sentir atrapada entre sus decisiones y mis sentimientos. Puede que haya tomado decisiones difíciles, pero lo hizo todo por ti, pronunció, sus palabras arrastrándose con una carga de desesperación y deseo de absolución. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, sintiendo las lágrimas agolparse en mis ojos. El dolor por la falta de transparencia se transformó rápidamente en confusión. ¿Era posible que mi madre hubiera vivido bajo una capa de secretos que ahora amenazaban con destrozar todo lo que creía saber de ella? No era mi intención engañarte. Simplemente quería protegerte de la oscuridad que me persiguió, respondió, su voz un susurro entre temores acumulados en los años. Cualquier secreto que guardé fue porque en algún momento creí que era lo mejor para ti. Las palabras me atravesaron como agujas, haciéndome titubear entre la ira y el amor. ¿Y cómo se supone que lo entiendo ahora? ¿Cómo puedo confiar en ti después de esto? Un genio de resentimiento se manifestaba dentro de mí, pero al mismo tiempo, una parte de mí solo quería abrazarla y hacer que todo esto se desvaneciera. El fiscal se inclinó hacia adelante, con una sonrisa sarcástica en su rostro. Así que la madre, que ha sido considerada la víctima aquí,
resulta ser un rompecabezas complicado, con piezas faltantes y conexiones oscuras. Interesante. La burla en su voz resonó en la sala y mis instintos de defensa se intensificaron. Más que nunca, deseaba proteger a mi madre de la maldad disfrazada que, en este momento, parecía desbordar el tribunal, pero no podía quedarme de brazos cruzados. En un último intento por controlar la situación, me volví hacia el testigo. ¿Quién eres tú para juzgar a mi madre? ¿Qué sabes realmente sobre su pasado que nos pueda ayudar a entender? Desafié, sintiendo la determinación brotar en mí como una flor en medio del asfalto. Él me miró con una mezcla de tristeza y resolución. Soy alguien que ha visto los efectos de sus decisiones. A veces, en el intento de proteger, uno puede crear más daño del que imagina. Lo que ella hizo para sobrevivir está conectado a ti de maneras que aún no comprendes. La verdad de sus palabras me retumbó en la cabeza. ¿Era posible que en la búsqueda de protegerme del dolor, mi madre hubiera creado un ciclo nuevo de sufrimiento? La atmósfera se volvió densa, mis pensamientos se entrelazaban con el aire cargado, creando una tormenta de emociones que amenazaba con desbordarse. Fue entonces cuando, en medio del tumulto, mi madre rompió el mutismo que la había envuelto. Lo que hice en el pasado no define la madre que soy hoy. He tratado de protegerte y de brindarte una vida mejor, pero quizás mi forma de hacerlo ha sido perjudicial. ¿Y qué significa eso para nosotros?, pregunté, la ira dando paso a un anhelo sensible de verdad. Odiaba la confusión que dominaba mi alma, pero al mismo tiempo, deseaba empezar a ver cómo nuestras historias se entrelazaban en el presente. A medida que la tensión crecía en la sala, el testigo se preparó para hacer otro comentario que parecía destilar peligrosa verdad. Tu vida, la vida que crees conocer, está a punto de cambiar drásticamente. Tu madre y su pasado no son solo afectaciones de su historia, sino también del destino que te espera. Mis pensamientos chocaron entre sí, llenos de caos y urgencia. ¿Qué destino me esperaba? La posibilidad de que estuviera ligada a secretos aún más profundos me hizo sentir un escalofrío recorrerme la espina dorsal. A partir de ese momento, todo podría cambiar y volverse espinoso. Miré a Rafael, que mantenía su mirada firme, decidido a estar allí cada paso del camino. A pesar de la confusión que abrumaba mi mente, había algo que anhelaba profundamente en el corazón. Poder comprender, al menos en parte, a la madre que conocía. Cuando se hizo el silencio y todos los ojos estaban puestos en mí, supe que era el momento de actuar. No puedo permitir que nuestros destinos se desmoronen sin pelear por la verdad. Estoy lista para enfrentar lo que viene, afirmé, la determinación emergiendo como fuego en cada palabra. Desde el fondo de mis entrañas, aparecía una nueva decisión. Y de pronto, el tiempo se detuvo. El testigo, con una expresión mezcla de preocupación y admiración, dijo en voz baja, entonces necesitarás ser más fuerte de lo que imaginas. Porque hay más, mucho más que ignorar. Y así, el nuevo cliffhanger se presentó ante mí, una promesa sombría de lo que venía, una revelación que aún estaba por llegar, lo que me descuadró la determinación, pero iluminó el camino hacia la verdad que necesitaba abrazar. El eco de mis palabras resonaba en la sala, un grito de desafío que parecía elevarse hasta el techo, chocando contra las luces fluorescentes. La atmósfera estaba cargada de electricidad y podía sentir cómo las miradas de la audiencia se centraban en mí, esperando una reacción, una respuesta que pudiera cambiar el rumbo del juicio. Más verdad que ignorar. Repetí, intentando absorber el peso de sus palabras, y al mismo tiempo, mi mente comenzó a divagar entre los recuerdos que había acumulado de mi infancia. Momentos festivos, las risas compartidas, las noches de cuentos antes de dormir, todo ello contrastaba bruscamente con la realidad que ahora se desnudaba ante mí. Era como si cada rayo de amor que había sentido en mi hogar se viera atravesado por sombras largas y perturbadoras. No me quedo con esto, no puedo hacerlo, afirmé, transformando mi confusión en un juramento interno. La decisión de conocer el pasado de mi madre se convirtió en un mantra que repetía en mi mente, un paso que daba hacia la verdad, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. El testigo parecía estar al tanto de mi batalla interna.
Antes de que avances, tienes que saber que descubrir la verdad puede implicar enfrentar lo que menos deseas, advirtió. Su tono era serio, casi como si presagiara un desenlace trágico. Rafael, que había permanecido a mi lado durante este mar de revelaciones, me instó a mantener el enfoque. No estás sola en esto. Vamos a encontrar respuestas juntos, susurró, su voz resonando como un ancla en medio de la tempestad. Su sinceridad me aliviaba, y aunque cada paso hacia adelante se sentía incierto, sabía que no quería enfrentar las tormentas emocionales que venían sin su apoyo. Mi madre rompió el silencio una vez más. Lo que yo hice no fue fácil. No todo lo que crees saber de mí es cierto. Hay secretos de mi pasado que nunca compartí porque pensé que podría llevarte a la misma oscuridad que me ha acompañado toda la vida. Su voz era un chorro de emociones, pude ver las lágrimas brillando en sus ojos, revelando el peso de un pasado que cargaba sola. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, exigí, sintiendo que el dolor de su silencio me empujaba hacia la desesperación. Cada pregunta necesitaba respuesta, y a pesar de la rabia que sentía, había un espacio dentro de mí que también deseaba solo entender, porque tenía miedo. Miedo de que el odio y la culpa de mi historia te alcanzaran. Mis decisiones fueron impulsadas por la necesidad de protegerte, de darte un futuro donde no tuvieras que lidiar con mis errores, susurró, su voz apenas audible en el ambiente tenso. La sala parecía querer tragarse nuestras palabras, cada rincón absorbía el dolor y la angustia que flotaban en el aire. Pero ese futuro, ese mundo que creé para ti, se fundamenta en mentiras. ¿Qué tipo de protección es esa?, respondí, sintiéndome atrapada entre un deseo de compasión y un torrente de traición. El testigo se tomó un momento, como si reflexionara sobre lo que estaba a punto de soltar. Sabes, la vida no es solo blanco y negro. Hay matices. La historia de tu madre no comenzó aquí, en este tribunal, y el verdadero motivo por el cual ha luchado siempre ha estado escondido bajo capas de trauma. Su mirada se tornó intensa, como si no solo hablara de mi madre, sino también de mi propio viaje hacia la verdad. Un susurro entre la audiencia reveló un murmullo de curiosidad, como si otros quisieran acercarse a esa narrativa. La ansiedad en el aire se palpaba, encapsulando a todos en una especie de pacto silencioso. Querer saber más, estoy lista para conocer esa historia, pero necesito que seas honesta conmigo, le dije a mi madre, la sinceridad fluyendo entre nosotras como un hilo que intentaba unir lo que estaba a punto de desgajarse. No puedo construir sobre un terreno de mentiras. Mi madre cerró los ojos un instante, y cuando los abrió nuevamente, había una mezcla de determinación y vulnerabilidad en su rostro. Está bien, lo intentaré. Pero debo advertirte que no será fácil, pensar en mi pasado todavía me aterra. Hay seres oscuros que han transitado mi vida, pero quiero que entiendas todo lo que hice fue por amor a ti. La sala pareció estremecerse con su confesión, y mientras toda esa verdad comenzaba a surgir, supe que las revelaciones que vendrían requerirían mucha más fortaleza de la que jamás hubiera imaginado. Sin embargo, justo cuando la habitación comenzaba a apretarse y los relatos de secretos ocultos danzaban en el aire, un estruendo vino de la entrada. La puerta de la sala se abrió de golpe, y un nuevo testigo apareció, con un rostro pálido y temerosos ojos. No deberían estar hablando de eso aquí. Lo que están a punto de descubrir es más peligroso de lo que imaginan. El remolino de incertidumbres que creía estar apaciguándose se volvió una tormenta de nuevo, y su advertencia resonó como un ominoso augurio en medio del caos. El aire se volvió denso, como si cada respiración se entrelazara con el murmullante temor que emanaba del nuevo testigo. Su presencia, imprevista y cargada de suspenso, hizo que el murmullo de la audiencia cesara de inmediato, todos conteniendo la respiración, esperando a que él desnudara la verdad. ¿Quién eres?, pregunté, sintiéndome un poco desbordada, una sombra de frustración asomando en mis palabras. En este momento, cada segundo contaba. Mi nombre es Jonás, respondió, y podía notar la ligera temblorosa de su voz. He estado en los márgenes de su historia. Lo que hay detrás de su madre no es solo su historia, es un hilo que conecta a muchos, incluso a aquellos que piensan que están lejos de ella. Si continúan por este camino,
no solo pondrán su vida en peligro, es una trampa que lleva a un pasado oscuro que muchos prefieren mantener oculto. Rafael se acercó, observándolo con cautela. ¿Qué quieres decir con que no solo se trata de ella? ¿Qué tipo de oscuridad hablas? Su pregunta estuvo impregnada de desconfianza, y tenía razón. El aire temblaba con una intensidad palpable, y me sentí más atrapada que antes. Jonás, dándose cuenta de que no había vuelta atrás, apretó la mandíbula. Lo que tu madre y yo compartimos no es simplemente un pasado triste. Hay decisiones que deben rendir cuentas, y esos ecos aún resuenan. No quiero que descubran lo que hay detrás de todo esto. Proteger a quienes amamos a veces significa mantener secretos, incluso si eso significa cargar con el peso de esos secretos eternamente. El rostro de mi madre palideció mientras escuchaba, como si cada palabra de Jonás marcara una herida en su piel. ¿Has estado ahí desde el principio?, inquirió en voz baja, un roce de dolor haciéndose eco en sus palabras. No desde el principio, pero lo suficiente como para saber que la verdad puede ser un cuchillo de doble filo. Jonás respondió, mirando a los ojos de mi madre con una mezcla de compasión y tristeza. La conexión entre ellos parecía palpable, un hilo invisiblemente tenso que los unía a ambos en sus pasados ocultos. Esto no tiene sentido, dije, intentando mantener la calma. Si hay algo más, queremos saberlo. Para ser verdaderamente libres, necesitamos conocer la verdad en su totalidad. Jonás me miró, y un instante de entendimiento y dolor se cruzó entre nosotros. La verdad no siempre libera, a veces la verdad aprieta. Y si están decididos a continuar, es hora de preparar sus corazones. Podría haber sucesos que desencadenen consecuencias irreparables. Los latidos en mi pecho resonaban como un tambor rítmico, el miedo y la determinación luchando entre sí en mi interior. No me gustaría vivir en la ignorancia, Jonás. Prefiero saberlo todo, aunque duela. Si hay algo que puedo hacer para ayudar a mi madre, lo haré. La sala se había vuelto un abismo de emoción. Algunos presentes habían comenzado a murmurar entre sí, buscando respuestas a una tragedia que sentían en el aire. La ansiedad era palpable, como un hilo de tensión que amenazaba con romperse. Jonás inhaló hondo, y un dolor profundo surcó su rostro. Hay un fragmento de su historia que no les he contado. Hace años, su madre fue parte de algo más grande, una familia que nunca le dejó marchar. Y una vez que deseas salir de su sombra, los cimientos se tambalean y la oscuridad te consume. Mi madre se apretó las manos en un gesto de ansiedad, sus labios pálidos temblaban apenas. No quiero que su pasado afecte tu vida. He luchado toda mi vida para protegerte, y por eso te he mantenido lejos de estos secretos. Y entonces, con un tono temeroso, añadí, ¿hay alguien más? Más allá de este tribunal, alguien que todavía pueda salir lastimado. Sí, murmuró. Otra sombra de error pesaba sobre sus palabras, como un some de tormentas. Pero necesitarán la valentía de enfrentarlos. El aire cambió, y algo dentro de mí se rompió, una leve chispa de esperanza emergiendo entre las grietas de mi confusión. Quizás no todo tenía que ser un doloroso descubrimiento. Quizás había una oportunidad de cambiar el rumbo, de reescribir la narrativa que nos había mantenido prisioneros. Si hay algo que podemos hacer para sanar, lo haremos. Podemos enfrentarlo juntos, ofrecí, sintiendo que esta batalla que se libraba no solo era de mi madre, sino también la mía. A medida que las palabras se deslizaban sobre la sala, la tensión acumulada entre nosotros comenzó a desvanecerse, incluso si era solo un poco. Sin embargo, la advertencia de Jonás pesaba como una roca en la conciencia. El futuro seguía siendo incierto. Antes de que pudiera articular cualquier otra cosa, la puerta se volvió a abrir bruscamente. Un hombre vestido de negro con una expresión ominosa emergió del pasillo. No se atrevan a seguir esto. La oscuridad no está tan lejos como creen, advirtió, su tono grave y autoritario. El rugido de mi corazón resonó. Su llegada, en un momento tan crítico, sentenció que esto no era solo una lucha por la verdad, sino una batalla por la supervivencia. En un mundo donde la verdad era un arma de doble filo,
Comenzaba a comprender que el camino hacia la luz podría estar más oscuro de lo que imaginaba. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger a mi madre y, al mismo tiempo, encontrar mi propia verdad? El aire se volvió más pesado, casi irrespirable, ante la amenaza que emanaba del hombre de negro. Lo miré a los ojos, buscando algún atisbo de humanidad en su mirada fría e impasible. Sin embargo, solo encontré el eco de advertencias que se deslizaban en un soplo de inquietud. La sala se sumió en un silencio incómodo, los murmullos que antes llenaban el aire convertidos en un profundo abismo de incertidumbre. ¿Quién eres tú?, preguntó Rafael, su voz un leve susurro lleno de desafío. Él parecía estar listo para enfrentarse, aunque la tensión que gestaba dejaba claro que también temía las consecuencias. Soy quien se asegura de que las cosas permanezcan como deben ser. Algunas verdades son mejores cuando siguen en la sombra, respondió el hombre, con una voz que parecía retumbar a través de los corazones de todos aquellos presentes. Y si continúan indagando, no solo ustedes estarán en peligro, también quienes se encuentren en su orbitario. Fotografías del pasado pueden ser detonantes, un escalofrío recorrió mi espalda, una sensación visceral que me instaba a retroceder y dejar que todo esto pasara. Pero, en el fondo, sabía que no podía rendirme tan fácilmente, especialmente no después de que el telón de lo oculto comenzara a levantarse. ¿Qué es lo que temes que descubramos?, me atreví a preguntar, cada palabra sonando más valiente de lo que realmente me sentía. La mezcla de miedo y determinación ardía dentro de mí, casi como un grito de guerra. El hombre de negro esbozó una risa baja y burlona, pero su mirada permanecía centrada en mi madre, como si un dolor más profundo cruzara su rostro en el instante que la vio. Te lo advierto, hay historias que están destinadas a permanecer enterradas. Y algunas familias y sus secretos pueden reponerse en formas que jamás habrías imaginado. Los ojos de mi madre se oscurecieron y, por un momento, vi el miedo reflejado en ellos. No era solo su miedo el que sentía, era la carga de un pasado que había seguido a nuestra familia como una sombra en cada rincón por donde pasábamos. ¿Y qué ganaste al traernos aquí?, pregunté a Jonás, sintiendo que se corría varias capas de miedo. Si te importa tanto protegernos, ¿por qué entonces nos has traído a esta trampa? El hombre de negro pareció dudar un segundo antes de girar ligeramente la cabeza hacia Jonás. La tensión se la podía cortar con un cuchillo. Él es un intruso en asuntos que no debe entrometerse, y si siguen su rumbo, pagarán el precio. Mis ojos se encontraron con los de Jonás, buscando respuestas en su expresión en la cual podía sentir que la verdad estallaría en una inminente tormenta. Tú conoces el riesgo, Jonás. A veces hay que arriesgarse para proteger a los que amas. Pero es su elección, dijo el hombre de negro con un tono firme, causando que Jonás frunciera el ceño. Si nos dejas aquí, el pasado se apoderará de todo lo que somos. No aceptaremos el silencio, insistí, sintiéndome más fuerte por cada palabra que asentaba. Tú también tienes peso en esta historia, cuidado con lo que deseas, advirtió Jonás antes de volverse hacia mi madre. A veces un pequeño paso hacia la verdad puede detonar todo. Tal vez lo que necesites sea regresar a donde realmente empezó todo. Mi madre se estremeció, sus manos apretándose en su regazo como si intentara aferrarse a un refugio que podría desmoronarse en cualquier momento. ¿Cómo puedo hacerlo, Jonás? Yo intenté protegerte a toda costa. Pensé que al mantener la verdad oculta te salvaba, y en ese instante, me di cuenta de que no solo cargábamos con el peso del pasado, sino también con las decisiones que se hacían en nombre del amor. Las expectativas se volvían cadenas, el deseo de proteger aquello que amamos se convertía en una prisión. ¿Cómo se puede ayudar a alguien por amor si la verdad se convierte en una carga más pesada?, murmuré en voz baja, sintiendo que mis palabras resonaban con alguna profunda y vívida verdad. La mirada de Jonás se tornó profunda, como si finalmente pudiera ver más allá de las apariencias. A veces, abrir la puerta significa estar dispuesto a perder algo que amas. Pero también significa abrirse a lo nuevo. A un futuro, no solo a las cadenas del pasado. Un silencio aterrador ocupó la sala, como si todos estuvieran esperando a que el peso de esas reacciones se desplomara.
Los murmullos cesaron, y el ambiente era tan tenso que uno podía escuchar el leve crujir del mundo teatral a nuestro alrededor. De repente, el hombre de negro lució impaciente. No olviden que el tiempo no está de su lado. Si van a seguir este camino, tendrán que hacerlo rápidamente, y deberían responderse, quienes están dispuestos a perderlo todo. Con un impulso casi febril, sentí que una chispa encendía mi determinación. Nunca había querido dar un paso hacia adelante con tal fervor. Estamos dispuestos, respondí con cada sílaba, que habría un nuevo capítulo en nuestra historia, una historia que, íntima y compleja, permanecería grabada en el fondo de nuestras almas. La mirada de mi madre me buscó, y aunque la preocupación aún nublaba su semblante, vi una chispa de fe. Y en ese momento, comprendí que la batalla no era solo por la verdad, era también por la esperanza y el amor que surgía al confrontar el miedo. Antes de que el silencio pudiera asentarse una vez más, el hombre de negro sonrió. Su expresión se tornó en algo casi siniestro. Entonces, bienvenidos a la oscuridad, dijo, mientras se retiraba lentamente, dejando tras de sí un rastro de inquietante posibilidad. El futuro se extendió ante nosotros, como un camino que se bifurcaba y preguntaba, desafiante, si tendríamos el valor de avanzar. La historia que comenzaba a revelarse prometía ser oscura, pero las palabras de Jonás reverberaban en mi mente. A veces, perderse en la oscuridad puede ser el camino hacia la luz. El aire en la sala del tribunal estaba cargado de un silencio denso, como si todos los secretos que habíamos estado escondiendo finalmente estuvieran listos para surgir de las sombras. Miré a mi madre, mi corazón latiendo con fuerza. En sus ojos había un universo de emociones, una mezcla de miedo y esperanza. Era el momento. El testigo, Jonás, se mantuvo firme. Lo que están a punto de descubrir no solo los afectará a ustedes, sino a todo lo que conocen. Su voz resonaba, cada palabra impregnada de gravedad. Mis manos temblaban, pero no por miedo, sino por la determinación que crecía dentro de mí. Estamos listos para enfrentar la verdad, dije con firmeza, sintiendo que las palabras reafirmaban un compromiso que había hecho en mi corazón. No se trataba solo de mi madre, era también mi historia, mi identidad. No permitiremos que nuestros pasados nos nullifiquen. Mi madre torció los labios, como si esas palabras le inyectaran un nuevo aliento. No sé si estoy lista para lo que está por venir, confesó, su voz suave pero pesada de emociones. Pero al mirarme, encontré la fortaleza que necesitaba. En el fondo, sabía que no podía seguir escondiéndose detrás de los muros que había construido. La atmósfera vibraba con la tensión de las revelaciones inminentes. Jonás dio un paso adelante. Tu madre tiene un pasado del que ha querido huir, pero no se puede correr de lo que somos. Cada decisión la ha traído hasta aquí. Y tú también juegas un papel crucial en esta historia. ¿Qué papel?, le pregunté, sintiendo que la incertidumbre se transformaba en una sed intensa de respuestas. ¿Cómo puede mi vida estar ligada de tal manera a las decisiones que ella tomó? Todo lo que has creído saber es solo la punta del iceberg. Los lazos de sangre son más que marcas en la piel, son historias que nos definen. Tu madre tomó decisiones difíciles, pero esas decisiones informan sobre quién eres ahora, respondió Jonás, sus palabras resonando con un eco profundo de verdad. Las imágenes de mi niñez se agolpaban en mi mente, las risas, los abrazos, pero también los silencios pesados que habitaban en nuestro hogar. Si esto es cierto, necesitamos comprender, afirmé, llevada por un impulso interior que reclamaba la verdad a gritos. Dame la oportunidad de entender. La verdad puede ser un arma de doble filo, advirtió Jonás, pero me negué a retroceder. Lo que hacemos con esa verdad puede rehacer nuestro futuro, grité. Un susurro entre la multitud parecía reafirmar mis palabras, la necesidad de encontrar luz en medio de la penumbra. Mi madre tomó aire, su mirada fija en mí. Hija, prometí nunca permitir que el pasado te afectara. He hecho cosas de las que me arrepiento profundamente, pero todas fueron para protegerte. Su voz se quebró, la carga de sus secretos haciéndose evidente. Estoy aquí para escuchar, le respondí, el ardor en mi pecho incendiándose.
No puedo seguir viviendo en un mundo lleno de sombras y muros. Las verdades pueden doler, pero las mentiras son una prisión. Justo entonces, un estruendo resonó en el tribunal. La puerta se abrió con fuerza y el hombre de negro regresó. Lo que decidan hacer hoy afectará no solo a ustedes, sino a todos los que han sido tocados por sus historias. Algunos secretos son peligrosos, otros devastadores. ¿Qué has venido a advertirnos?, le pregunté, espoleada por la necesidad de saber. ¿Estás aquí para detenernos o para darnos una oportunidad? Ambas cosas, dijo, y el tono en su voz delataba un matiz de compasión. Pero no creo que comprendan la profundidad de lo que enfrentan. Quizás no, pero elige un camino y estaré a tu lado para enfrentar las repercusiones, le aseguré a mi madre, el vínculo entre nosotras resonando en cada palabra. Y si enfrentamos el futuro juntas, quizás podamos convertir esta verdad en liberación, agregó ella, su voz llena de nueva determinación. La esperanza surgió entre nosotras como un rayo de luz que eventualmente podría iluminar incluso las zonas más oscuras. El hombre de negro se detuvo, como si midiera nuestras intenciones. Frente a cada decisión hay un costo que deberán estar dispuestas a pagar. Y mientras esos recados de advertencia flotaban en el aire, sentí la fuerza de lo ineludible. Estamos dispuestas. Haremos lo que sea necesario, proclamé, el eco de mi voz resonando en la sala ahora cargada de un nuevo propósito. De repente, todo pareció concentrarse en un momento. Los rostros alrededor se llenaron de una mezcla de temor y asombro. En la opacidad de la incertidumbre, encontré brillo. Podíamos ser envueltas en la oscuridad del pasado, pero tenía fe en que, al enfrentar esos secretos, podríamos dar con una verdad que nos liberaría a ambas. Al instante siguiente, la gravedad del pasado se sintió como un eco distante, mientras nos uníamos en la búsqueda de lo que estaba por venir. Fue entonces cuando, finalmente, comprendí que a veces, perder el miedo de ahondar en los secretos más profundos era lo que realmente nos hacía libres. Hoy comenzamos a reescribir nuestra historia, dije, y en ese momento, sentí que una nueva luz empezaba a nacer. Sabía, en las profundidades de mi ser, que la aceptación y el amor podían emerger desde la verdad, incluso desde las sombras más oscuras. El eco de mis palabras flotó por el tribunal y, tal vez en lo más profundo, ahí estaría la frase que definiría nuestra lucha y nuestro destino: no temo la verdad, porque sé que incluso las sombras pueden producir luz.